Muy buenas tardes a todos y a todas. Es el día de una nueva capacitación de las que ya tenemos acostumbrados a dar desde el Zoom del Colegio de Magistrados para todos nuestros afiliados en forma gratuita. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Juan Manuel Matera. Juan Manuel Matera es un judicial de cepa, es prosecretario letrado en la Cámara Civil, Nacional Civil, pero más allá de su gran hoja de currículum, que ustedes saben, por lo general en las capacitaciones que hacemos en el colegio, lo que tratamos es de traer temas que puedan resultar de interés y fundamentalmente personas capacitadas y buena gente, y lo que caracteriza a Juanma, que así es como lo conocemos los que lo tratamos hace mucho tiempo, es su calidez personal. Es una persona que apenas uno la conoce. Yo tengo la suerte de conocerlo hace tiempo. Es una persona muy afectuosa, muy cálida, que da mucho gusto conversar con él. Y además de su profesión y de su carrera judicial, Juanma, por intereses personales, ha estado siempre en contacto con el arte, con diferentes artes. Tal es así que hoy lo que proponemos, como solemos hacer cada tanto, es no un tema estrictamente jurídico ni procesal, sino un tema novedoso por ahí para los que tenemos desconocimiento en la materia, vinculado con las artes. A Juanma le gusta mucho varias artes, le gusta el cine, le gusta la historia, la mitología, y es que así como él realizó varias obras personales y decidió uno de sus grandes temas, uno de sus nuevos libros, generar la temática de la reunión de hoy. Insisto con el punto, Juanma es de muy buena madera, muy buena gente, y los invito a disfrutar este tiempo que generosamente él nos va a regalar a través de este Zoom virtual. Bueno, te saludo, Juanma. Nos vimos recién antes de hacer la presentación formal, y te dejo con nuestra gente. Antes, si querés, Vane, pasar el aviso vinculado con la novedad del libro. Bueno, bueno, gracias Lisandro por darme la palabra. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que están transmitiendo y están mirando esta transmisión desde el canal de YouTube. Le doy la bienvenida al doctor Matera, claramente, que ya fue presentado por el presidente del colegio. En nombre del colegio y la asociación le damos la bienvenida a todos los que están viendo, y les comentamos que en el mismo canal va a haber un link que estamos subiendo, que si cliquean y entran, pueden participar del sorteo que vamos a hacer de las obras que ha escrito el doctor y que con mucha gentileza y grandeza nos va a dar para poder sortear dentro de toda la comunidad que está viendo esta clase en este momento. Y en el marco de lo que es literatura clásica y mitología y derecho, le doy la bienvenida y le cedo la palabra al doctor Matera, que es un honor tenerlo acá. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Lisandro. Muchas gracias, Vanessa. Gracias por el ámbito, por la oportunidad de hablar de estos temas. Es realmente un placer y un privilegio acceder bueno, a todos los que se estén conectando y compartir temas que, como decía Lisandro, quizás no son estrictamente jurídicos, pero siempre se conectan y vamos a ir encontrando en la mitología, en la literatura clásica, luego vamos a ver cómo se conecta una y otra con aspectos de nuestro quehacer cotidiano. Es un hecho cultural el tema de conectar distintas ramas del arte con el derecho. Creo que los que hemos dedicado nuestras vidas al derecho, a esta ciencia social tendiente a regular conductas humanas para lograr ese objetivo primordial que es la paz social. Tenemos esa hasta obligación de entrenar nuestra sensibilidad en determinadas artes para entender la profundidad de los conflictos humanos que se dan desde el inicio mismo de la civilización.
a medida que vamos estudiando cuestiones ligadas al origen del derecho, a nivel histórico, al origen de las artes, hoy vamos a hablar mucho del origen del teatro, ¿sí? Del inicio del teatro. Y vamos a ver que hay mucho componente jurídico. ¿Y por qué nos vamos a retrotraer a épocas como la Grecia clásica, donde surgieron todas estas obras de teatro, de la tragedia griega? ¿Y por qué tienen tanto componente normativo, tanto componente jurídico? Y mientras uno más va investigando, va llegando a una conclusión simple. Sucede que eh, el teatro, como lo entendemos hoy día, sucede que ese experimento político como fue la democracia, génesis de la que entendemos hoy día, y los tribunales, como los entendemos hoy día, en su génesis, en su faz primordial, nacieron al mismo tiempo. Entonces, necesariamente esas obras van a tener un componente jurídico muy importante. Vamos a hablar de mitología, vamos a hablar del origen del teatro, vamos a hablar de derecho. Entonces, si me acompañan en este viaje en tiempo y espacio, nos vamos a retrotraer a tiempos antiquísimos para ver la génesis de muchos institutos jurídicos que hoy día damos por sentado y algunos otros que consideramos bastante novedosos, pero que en realidad, como decía Tucídides, eh, todo la historia es un constante volver a empezar. Y vamos a ver con que no hay nada nuevo bajo el sol y todo en algún momento ya fue creado. Voy a compartir pantalla como a ver si me confirman, Vanessa, si me haces un perfecto. La primera de las filminas que vamos a compartir hoy vamos a recomendar literatura, hoy vamos a recomendar alguna doctrina, vamos a recomendar algunos libros y algunos autores que han estudiado el tema de la literatura clásica y el derecho, como para quienes estén interesados puedan acceder a todas esas fuentes. Vamos a hablar de fuentes clásicas, por ejemplo, vamos a hablar de Sófocles, de Eurípides, de Esquilo, de Aristófanes, pero también vamos a hablar de autores contemporáneos que estudian todos estos temas. Pero en este viaje en tiempo y espacio, si yo tuviera que elegir un lugar donde dijera que en el mundo clásico era la cuna de la cultura, era el sumum de la cultura, el sumum del lugar para acceder a la mayor cantidad de material bibliográfico sobre determinadas artes y ciencias, me tendría que retrotraer a Alejandría, la gran biblioteca de Alejandría en esa época helénica, tras Alejandro Magno y Ptolomeo haciendo todo ese gran expansión, esa gran expansión del helenismo y crea la gran biblioteca de Alejandría. Pero ¿qué pasa si buscara hoy cuál es ese centro cultural del mundo antiguo a nivel bibliotecas? Y me tendría que ir, si bien la biblioteca de Alejandría sabemos que fue refundada recientemente, un edificio muy moderno, con mucho material de distintos tipos de soporte, hoy el lugar que podemos decir esa cuna de la cultura, esa gran biblioteca, a nivel de cantidad de obras bibliográficas, tengo que ir a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Según los arquitectos y según quienes estudian arquitectura, es uno de los edificios más bellos del mundo, internamente por su diseño, por todos sus espacios, sus grandes obras, su gran obra arquitectónica, sus murales, sus esculturas. Y digo que es la gran biblioteca de hoy día porque es el lugar donde más cantidad de obras vamos a encontrar en distintos tipos de soportes. Si yo voy al piso central de esta biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, el mural principal es un gran mural hecho de pequeños, pequeños vidrios donde todos ensamblados me dan la imagen de la diosa Atenea o la Minerva de los romanos, recordemos, ¿no? Que cada dios griego tenía, por esa asimilación que hicieron los romanos de la religión griega, tenía su variante latina.
es por eso que Hera va a ser Juno, es por eso que Afrodita va a ser Venus, es por eso que Zeus va a ser Júpiter, es por eso que Atenea, la diosa de la sabiduría, que luego vamos a ver que, según la literatura clásica, es la deidad que crea los tribunales tal cual los entendemos hoy día, y crea esos 12 miembros del jurado, luego lo vamos a ver en la Orestíada, la vemos representada acá. Es la que termina creando los tribunales, no por nada, es la diosa de la sabiduría. Es una diosa que nace en un componente un tanto misógino del mito, nace de la cabeza de Zeus, de su padre, de un dios, pero al mismo tiempo de la cabeza de ese rey de los dioses va a nacer la sabiduría representada por una mujer, Atenea. Vemos que Atenea, que además de diosa de la sabiduría, era una diosa guerrera. Vemos ahí que tiene una armadura puesta con la gorgona, pero me van a decir, no, Marte era el dios de la guerra. Marte, Ares, sí, es cierto. Ares representaba la guerra, Marte representaba la guerra. Ahora bien, Atenea era una diosa guerrera que representaba en su faz sabia la estrategia de la guerra, lo que Sun Tzu y Sun Bin decían el arte. Y aquí la vemos en ese mural principal, en el edificio de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, con un báculo que vemos que está iluminado y esa luz, ese haz de luz, esos rayos están espantando nubes. Esas son las nubes de la ignorancia que nublan nuestra percepción de las cosas cuando se va cerrando cada vez más nuestro entendimiento de las cosas o lo limitamos a compartimentos estancos. A su vez, lo que está haciendo Atenea es desenrollando un papiro. ¿Se ven? Tiene ahí un papiro que está desenrollando, que tiene determinadas artes y ciencias que están enumeradas. Pero si ven también el papiro, ese pergamino, perdón, nunca termina de desarrollarse del todo. ¿Por qué? Porque el conocimiento nunca se acaba. Si queremos aprender, podemos seguir aprendiendo todo el tiempo. Por el otro lado, los dioses de la antigüedad, vamos a ver que siempre, ya sea egipcios, nórdicos, griegos, están representados como una suerte de imagen de daemonio que simboliza un poco lo que representan esos dioses. Vemos que Afrodita en distintas representaciones va a estar acompañada por un cisne. Vemos que Juno va a estar, o era, la reina de los dioses, esposa de Zeus, va a estar representada por el pavo real. Vemos que Zeus, el dios de los cielos, va a estar representado por el águila. Atenea va a estar representada por el búho, por la lechuza, que no sé si se logra ver, va a estar abajo a su derecha, ¿sí? Porque el búho representa a Atenea, porque el búho, la lechuza, tiene la posibilidad de torcer su pescuezo 180 grados. Puede verlo absolutamente todo. Es la diosa de la sabiduría. Y estamos hablando de mitología, y estamos hablando también, bueno, de literatura clásica, de mitología, y ¿por qué la literatura clásica? ¿Por qué hablamos de este tema? Si me permiten, no logro, un segundito, que voy a intentar volver a poner el PowerPoint ahora que yo puedo compartir. Denme un segundo. Bien, no logro pasar de Filmina, pero no hay problema. Fíjate, Bob, fíjese si pone en transferir o transmitir diapositivas en la parte de archivo. Entiendo. Bien, perfecto. No logro entrar al archivo, pero un segundito, pido disculpas. Ahí está. Bien, ahora se ve la siguiente, que es la tapa de la enciclopedia de Oxford, ¿no? Perfecto. Bien, nosotros hablamos de mitología y hablamos de literatura clásica. ¿Por qué literatura clásica y qué es la literatura clásica? La literatura clásica es una etapa, canon, en la historia de la literatura occidental,
que nace a partir, por primera vez que se escribe una obra de literatura contemplativa con Homero, en esa poesía lírica, en esa poesía épica de la Ilíada y la Odisea, va a continuar con las grandes obras de historia, Heródoto, historias, esos 9 volúmenes sobre la historia de la guerra entre los griegos contra los persas, Tucídides, que escribe sobre la guerra del Peloponeso entre los espartanos y los atenienses. Luego vamos a entrar con las primeras obras de teatro, que luego vamos a ver cómo fue el origen del teatro como arte. Y entonces vamos a encontrar a los grandes trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Luego entramos con los comediógrafos, con Aristófanes, con Menandro, y luego pasamos a la literatura latina, donde encontramos a Virgilio, a Ovidio, a los cómicos de la literatura latina, y la historia de la literatura clásica termina con las meditaciones de Marco Aurelio. Pero me dirán, bueno, no, entonces, ¿cómo pasa? ¿Qué sigue? ¿Termina entonces la historia de la literatura? No, termina la etapa de la literatura clásica y continúa otra etapa de la historia de la literatura. Pero es importante detenernos aquí, porque el principal componente narrativo, el principal instrumento narrativo de la literatura clásica va a ser el mito, va a ser la mitología. Las grandes obras de la literatura clásica tienen ese componente narrativo esencial. Vamos a ver con Edipo, vamos a verlo con Antígona, vamos a verlo con la Orestíada, con Electra, y todas esas obras donde se utiliza el mito como instrumento narrativo y el mito también como instrumento normativo. Estamos hablando de épocas donde la mayoría de la gente era iletrada, era gente que no sabía leer y escribir. Entonces, ¿cómo transmito yo la normativa? ¿Cómo transmito la conducta deseada y no deseada en tiempos donde la mayor parte de la gente no sabe leer y escribir? Lo hago a través de la mitología, lo hago a través del mito, lo hago a través de una normativa transmitida oralmente, la famosa tradición oral, a través de una narrativa fantástica, con tintes religiosos, obviamente, en esa época, pero estoy transmitiendo un mensaje, estoy transmitiendo una conducta deseada y una conducta no deseada. Cuando hablo del mito de Ícaro, ese joven con las alas de cera que vuela más alto de lo que le daban esas alas, de lo que podía volar, es un mito por el cual se está censurando ese componente impetuoso de la juventud, ese componente aventurero que lo puede llevar por un mal camino. Cuando hablo del mito de la Medusa, esa gorgona de los cabellos de serpiente, condenada por hacer un acto sacrílego en el altar de Atenea, la condena a la diosa Atenea y la convierte en ese monstruo con cabellos de serpiente que convertía a todo aquel que viera en piedra. A su vez, más allá de ese mito fantástico, estoy hablando de una mujer que se vanagloriaba de la belleza de sus cabellos y Atenea le pega donde más le duele. Está hablando de la soberbia. Y así sucesivamente, se están transmitiendo conductas deseadas y no deseadas. Pero fijémonos en la primer trilogía de la historia de la dramaturgia, de la historia de la literatura clásica, esa primer trilogía que es la Orestiada. La Orestiada nos habla de la creación de los tribunales. Son 3 obras de teatro, Agamenón es una, luego las Euménides, luego tenemos las Poéfaras, las 3 conforman una trilogía. Esa trilogía nos habla de la creación de los tribunales y es una metáfora de una justicia retributiva, de una justicia donde la venganza, esa ley del talión en el código de Hammurabi que todos hemos estudiado, del ojo por ojo, se convierte en un poder judicial constituido por ciudadanos con facultades delegadas por un poder determinado que es la ciudadanía, que va a sopesar en cada caso concreto atenuantes y agravantes. Luego lo vamos a analizar cuando lo veamos en la Orestiada. Pero veamos qué nos dice Esquilo en
Orestes en esa situación de la honestidad. Y nos habla de la justicia como una justicia venganza, como una justicia del derecho de sangre. En los albores de la civilización, sumerios, babilonios, nos vamos a encontrar donde prima el ojo por ojo, la venganza de sangre. Ante el asesinato, la familia tiene el derecho de ejercer la venganza divina, la venganza de sangre, ese derecho milenario. Simboliza una justicia retributiva. Y los mitos tienen su reflejo en esto. En la mitología griega, aquello que representaba la justicia del ojo por ojo y a la justicia retributiva eran las eriñas. Las eriñas o las furias. A partir del medioevo lo vamos a ver identificado como una suerte de arpías, ¿sí? Ahora, estas tríadas de diosas eran muy comunes en la mitología griega. Vamos a encontrarnos con las Grayas, vamos a encontrarnos con las Gracias, vamos a encontrarnos con las Moiras, vamos a encontrarnos con las Gorgonas, vamos a encontrarnos con las Eriñas, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de las Moiras, era esa ley universal del destino. El destino era aquello contra que ni los dioses podían combatir. Las Moiras son 3 hermanas que determinan la vida de cada uno de nosotros. Según la mitología griega, cada vida está en un telar y cada una de nuestras vidas está representada por un hilo. Y estas 3 hermanas son Cloto, que teje el hilo de la vida, Láquesis, que mide el hilo de la vida de cada uno de nosotros, y su componente es una regla, su instrumento es una regla, y la más mortífera de todas, Átropo, que tiene la tijera, que corta el hilo de la vida de cada uno de nosotros. Ahora, la justicia, ¿cómo estaba representada? En una época arcaica de la antigua Grecia. Si hablamos de Grecia, bueno, hablamos de la Grecia arcaica y la Grecia clásica. Las grandes obras de teatro con ese componente normativo que vamos a ver son de la Grecia clásica. Pero en la Grecia arcaica, ¿la justicia cómo estaba vista? Con las eriñas, las furias o euménides también llamadas como un eufemismo para no convocarlas. El poder de la palabra en la antigüedad era algo muy fuerte. Entonces, para no convocar a estos seres destructivos que representaban la justicia de la venganza, la justicia retributiva, se la llamaba euménides. Fíjense lo que dice Esquilo, cómo las representa en la Orestiana. Pero es ley que las gotas de sangre vertidas por tierra exigen otra sangre. Homicidio llamerinis, que en nombre de las primeras víctimas envía calamidad sobre calamidad. Y los mitos evolucionan como evoluciona la sociedad. La sociedad va evolucionando y esa justicia del talión, esa justicia retributiva, esa justicia del ojo por ojo, evoluciona también. Se crean los tribunales, están los primeros tribunales en el Areópago, en el Paladión, en el Delfinión de la Grecia clásica. Vamos a ver que están compuestos por grandes jurados, lo que hoy día llamaríamos por jurados, en ese momento eran los jueces. Había tribunales que estaban constituidos por 501 jueces. Sabemos que el juicio a Sócrates tuvo 501 jueces. Entonces, imagínense lo que eran las deliberaciones y las votaciones en ese momento, ¿no? Y cómo presentar lo que se llamaba en esa época la logografía, mi alegato ante todos esos jueces que constituían el tribunal. Pero bien, los mitos evolucionan como evoluciona la noción de justicia. Salimos de esa noción arcaica del ojo por ojo y entramos en una justicia más contemplativa, constituida por los ciudadanos que van a sopesar atenuantes y agravantes en cada caso. El mito evoluciona y esas 3 hermanas, esas furias, fíjense cómo las furias acá persiguen a Orestes. Orestes había matado a la madre y automáticamente esa ley de la venganza automática está representada por las eriñas, por las furias. Acá en un cuadro de 1862, Orestes perseguido por las eriñas de William Bourgeois, vemos esa acechanza. La misión de la justicia, representada por las eriñas, era atormentar a ese acusado, a ese supuesto culpable,
por el resto de su vida, ¿sí? ¿Cómo evoluciona el mito con la sociedad? Vamos a ver que las erinias se transforman en las horas. Las horas son tres deidades, nuevamente las tres hermanas, nuevamente el componente femenino, representando uno de los institutos fundamentales de la civilización, que es la justicia, y esas tres hermanas son Eunomia, Dike, o dice, e Irene. Eunomia era la ley, ¿sí? La fría letra de la ley, por así decirlo. En un juego de opuestos vamos a ver que lo contrario a eunomia es la anomia o la disnomia, lo cual es esencial tener la ley. Eso ya lo vio Urnamo con el primer código normativo en la antigua Sumeria, lo vio luego Hammurabi con el famoso código de Hammurabi, la necesidad de tener una ley escrita y accesible a todos para que pudieran señalar y decir, estos son mis derechos. O si establezco en el código de Hammurabi el ojo por ojo, tengo que decir, esta es la sanción, pero no más que eso. Ahora, la ley representada por esa hermana de las horas, Eunomia. ¿De qué? O dice, representaba un valor, el valor justicia. Si hablamos de, en ese juego de opuestos, lo contrario a de qué es adicia, o adice es la adicia, la falta de justicia. Y por último, la tercera hermana de las horas era Irene, que si hay alguna Irene acá, va a ver que su nombre significa paz en la antigüedad, Irene o Eirene. Entonces fijémonos cómo estas deidades eran interdependientes, porque yo necesito la norma escrita, por el otro lado necesito ese valor que llene esa normativa que es la justicia, y tanto la ley como ese valor que la llena, que es la justicia, tienen un fin fundamental, el rol del derecho en la historia de la civilización, ¿no? Lograr la paz social. Entonces vemos que el mito evoluciona. Pasamos de esa noción de las erinias, las furias, que tenían esa pena retributiva, la pena automática, a una noción más contemplativa que tiene que ver con otros valores. El primer texto contemplativo, donde vemos que en la literatura clásica, donde vemos que hay un autor que habla de una historia personal, lo vamos a encontrar con Hesíodo, ¿sí? Hesíodo fue, bien sabemos que fue el creador de los trabajos y los días, y que fue a su vez el creador de la teogonía. En la teogonía lo que se hace es sistematizar toda la mitología griega. Hesíodo lo hace en forma maravillosa, desde el origen de los dioses, lo hace desde el origen del universo, pero también escribe la primera obra contemplativa, autorreferencial, en este poema, este gran poema que se llama Los trabajos y los días. ¿Y a quién se lo dedica Los trabajos y los días? Se lo dedica al hermano, se lo dedica a Perses. Ahora, lo más gracioso, lo que es irónico, nos escandalizamos todos los días y la ciudadanía se escandaliza cada vez que enciende la televisión de un caso de corrupción judicial. Y la primera obra de la literatura clásica, el primer poema contemplativo, autorreferencial, donde un autor habla de sí mismo, de su historia de vida, denuncia un acto de corrupción. Y denuncia un acto de corrupción judicial. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Y en qué consistía? Lo que supuestamente Hesíodo fue objeto de un juicio sucesorio. El hermano Perses logra, presentado ante el tribunal, que se entienda en la causa y terminan fallando a su favor y se queda con los bienes de la herencia. Y entonces Hesíodo realmente, con un gran resentimiento a esa administración de justicia que había en la época, dedica los trabajos y los días, que es un sistema, una normativa de cómo se tiene que trabajar y cómo se tiene que comportar uno en la vida, se lo dedica a su hermano. Y habla de esos jueces y utiliza el epíteto dragones de obsequios, para denunciar ese caso de corrupción. Supuestamente habla de que los jueces que entendieron en su caso sucesorio habían sido corrompidos por su hermano. Hablamos también
en este encuentro con ustedes hoy del origen del teatro. Y para tener una definición de teatro, siempre acudo al Gorgias. Y Gorgias da una definición muy lúcida de lo que es teatro. Dice, el teatro es un acto de engaño, donde quien engaña es el más honesto y el engañado es el más sabio. Quien plantea una obra de teatro está realizando una ficción, ¿no? Supuestamente Solón se presentó, dice la anécdota mítica, ante Tespis, el creador de la primera obra de teatro, y viendo lo que Tespis había hecho, Solón se horrorizó, dijo, ¿por qué tanta mentira junta? Y Tespis le dijo, bueno, es una forma de catarsis, es una forma de crear, de proponer un juego entre el auditorio y quienes actúan. Solón, espantado, dijo, bueno, dentro de poco vamos a llevar todas estas ficciones a la política y a la justicia. Pero fíjense, el teatro es un acto de engaño, donde quien engaña es el más honesto y el engañado es el más sabio. Quien engaña, quien propone ese juego de ficción, es el más honesto, plantea un juego. Mientras el engañado, el espectador, sale modificado de ver esa obra de teatro, siempre que la obra de teatro sea buena, ¿no? Pero bueno, teatro viene de teatrum, que significa lugar para mirar. Y nos vamos a encontrar con que el teatro en la literatura griega, en la literatura clásica, está dividido en dos, ¿sí? Subgéneros. Sabemos que uno es la tragedia y el otro es la comedia. Las características de la tragedia, bueno, tragedia viene de tragoedos, que significa la canción del macho cabrío. Pero dirán, ¿por qué significa esto? Bueno, supuestamente el dios patrón de la tragedia y del teatro era Dionisio. Y Dionisio, el dios del vino, el dios del desenfreno, estaba siempre acompañado por ese ser mitológico que era el sátiro, el macho cabrío. Por eso se llama la canción del macho cabrío. Y ahí es cuando dicen, pero no, Matera, ¿cómo? ¿Apolo no era el dios de las artes? Sí, era el dios de las artes, por eso estaba rodeado de todas las musas que representaban las distintas artes. Ahora Dionisio se reserva para él el teatro, porque el teatro en esa época implicaba una catarsis, un desenfreno, que tenía un registro narrativo que era ir al extremo, ¿sí? De ahí viene la palabra catarsis, que significa purificación, que era lo que iba a buscar la gente en estas grandes tragedias. Cuando uno ve Edipo, que se arranca los ojos al enterarse que había yacido y tenido hijos con su madre, cuando uno ve Electra que convence al hermano para asesinar a su madre, cuando uno ve Medea que asesina a sus propios hijos, son obras que van al extremo, a grandes extremos, que era un registro narrativo propio de la época para hablar de una suerte de alegoría, formar, plantear una alegoría sobre un tema determinado. Luego vamos a analizar. Nosotros vemos que la tragedia tiene determinadas características, es un estilo solemne, digamos, la tragedia griega es el género, el subgénero de la literatura más sofisticado, y tiene, digamos, las formalidades más estrictas. Vemos que tiene un prólogo, luego tiene un párodo, que es donde entra el coro, luego tiene algo que se llama el primer episodio, episodio 1, luego tiene un estásimo, vuelve a entrar el coro, el episodio 2, estásimo 2, y luego se llama el éxodo, que es el final, cuando sale el coro y termina la obra, ¿sí? Es un estilo solemne. Busca un efecto purificador en el público, es la catarsis, y sus temas son los sufrimientos, los crímenes, la muerte. Los representantes principales son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo, llamado el padre del teatro, si bien no fue el primero en escribir teatro, el primero en escribir teatro fue Tespis, que convierte lo que venía a ser el ditirambo, que era un
festival religioso, lo más parecido a lo que hoy día entendemos como el carnaval, por así decir, que era un ritual religioso en favor del dios Dionisio, y le da un argumento determinado, ¿sí? Y le da una historia, y esa es la creación del teatro. Pero Esquilo lo llaman el padre del teatro porque es el primero del cual tenemos una obra que ha llegado hasta nosotros, donde hay un diálogo entre dos personas. Lo que hace Esquilo es agregar el segundo actor y empiezan a interactuar dos personajes. Luego tenemos a Sófocles como exponente de la tragedia, que a mí me gusta llamarlo el padre de la filosofía del derecho, el primer filósofo del derecho, porque bien sabemos que en esos remanidos estudios de Antígona lo tenemos como la primera vez que hay un debate ontológico jurídico, un debate donde podríamos hablar de un análisis filosófico jurídico entre derechos innatos y un derecho positivo. Y luego tenemos a Eurípides, el que fue el más popular de los tres y el más rebelde de los tres, digamos, al rockstar de la época, porque Eurípides se anima a poner a la mujer como protagonista y ponerla en un lugar de resistencia, ¿no? También lo vamos a ver en la comedia, luego lo analizamos, pero en Eurípides se da muy patente, hay un canto, un grito, hasta hoy día lo llamaríamos feminista en las obras de Eurípides, y además los esclavos también toman un rol protagónico, y además de crear un recurso narrativo que se llama el Deus Ex Machina, que muchos de ustedes habrán escuchado hablar el término, que se da, tiene dos acepciones. Una acepción es una acepción técnica, porque había una grúa en esa época, ¿no? Se había creado una grúa para que entraran determinadas deidades en escena, entraban colgadas, que representaba Artemisa, que representaba Atenea, que representaba Zeus, y Deus Machina, era una máquina que traía al dios a escena. Pero también tiene una acepción narrativa, y ese significado narrativo, el Deus Ex Machina, es cuando hay un conflicto determinado en una narrativa y un factor externo de pronto resuelve ese conflicto. ¿Vieron cuando leemos una novela o vemos una serie de televisión que decimos qué complicado que está esto, cómo se va a terminar esto, cómo lo van a resolver, y aparece ese factor externo que cambia las reglas del juego a nivel narrativo? Eso se llama Deus Ex Machina, que lo trae Eurípides. Y luego tenemos la comedia. Así como tragedia viene de Tragoedos, comedia viene de Comos. Supuestamente es un juego, digamos, de diálogo que yo podría tener, por ejemplo, con Vanessa. Yo le hago un comentario a Vanessa, jocoso, ella me lo contesta, y es el Comos, ¿sí? Supuestamente en la comedia los principales expositores van a ser Aristófanes y Menandro, y vamos a tener un estilo desinhibido, busca hacer reír mediante la ridiculización y presenta esos personajes típicos, arquetipos, ¿no? El avaro, el gracioso, el viejo verde, el fanfarrón. Ahora bien, ¿por qué nos detenemos en la comedia? Porque en la comedia vamos a encontrar la génesis de lo que hoy día entendemos como la libertad de expresión. En la Grecia clásica vamos a encontrarnos con Aristófanes. Aristófanes representa dentro de la comedia y la literatura clásica un movimiento donde se hacía hincapié en lo que es la parresía o la parresía, que es el derecho a decir, ¿sí? O que nadie podía ser denunciado, que nadie podía ser enjuiciado por lo que dijera en una obra de teatro, ¿sí? Con animus iocandi. Entonces, lo que hoy día se lleva ese derecho a decir, la parresía, a una obligación a decir. Autores como Judith Butler o anteriores como Foucault van a decir es una obligación que tenemos de decir para solidarizarnos con algunos grupos oprimidos, ¿sí? Pero en esa época nos vamos a encontrar que la parresía era el derecho a decir. Y es por eso que en las obras de Aristófanes vamos a ver que los principales argumentos
tienen detrás grandes críticas a políticos de la época o a personajes encumbrados de la época. En las obras de Aristófanes, como Las avispas o Las nubes, se va a criticar constantemente a Cleón. Cleón era un populista de la época, un encumbrado político, pero se lo consideraba un populista, y Aristófanes le vive pegando en todas sus obras. Supuestamente Cleón llevó a Aristófanes a juicio por difamación, pero sin embargo el juicio debió haber salido mal porque lo siguió ridiculizando en sus distintas obras de teatro. Al mismo tiempo, el primer registro en la historia de la literatura que tenemos de Sócrates no es a través de Platón. El primer registro que tenemos de Sócrates en la historia de la literatura es a través de las comedias de Aristófanes. Y la visión que nos dan no es nada buena. La visión que nos da de Sócrates a Aristófanes es la de un charlatán. De hecho, la escuela de Sócrates la llama el pensadero, donde se enseñaba a la gente, en una sátira que hacen Las nubes, a burlarse de los tribunales y a tratar de zafar, entre comillas, de las obligaciones jurídicas que se habían contraído aprendiendo oratoria. ¿Y dónde se aprendía oratoria? En el pensadero de Sócrates, según las comedias de Aristófanes, ¿no? Lo veía como un charlatán. Es luego, con las obras de Platón, donde va a cambiar universalmente la figura del gran creador de la filosofía. Ahora bien, nos vamos a encontrar con dos movimientos, dos etapas en la historia de la comedia que tienen que ver con esa libertad de expresión, por así decirlo. Y se divide en la vieja comedia y la nueva comedia. La vieja comedia es bien en la época de la Grecia clásica y el principal exponente es Aristófanes. Y acá rige esa libertad de expresión, rige la parresia. En cambio, en la nueva comedia, el principal exponente es Menandro y el momento histórico es a partir de que llegan el imperio macedónico a dominar Grecia. Llega Filipo, llega Alejandro Magno, y esta gente, muchos que se burlaran de ellos en las obras de teatro, no les gustaba. Así que fuera la parresía, fuera la libertad de expresión o la génesis de la libertad de expresión como la entenderíamos hoy día. Investigando en este libro algunos apuntes sobre literatura clásica, mitología y derecho que presentamos el anteaño pasado, me encontré con una cita de uno de los mejores estudiosos de estos temas de tragedia griega y el componente jurídico de la tragedia griega, que es Simon Critchley, que dice: la tragedia nos muestra lo que es finito, lo que es frágil, aquello que lentamente se nos acerca. En un mundo definido por una implacable velocidad e incesante aceleración de la información que cultiva la amnesia, yo agrego la amnesia colectiva, y una sed constante por el futuro a corto plazo mediante el culto a los nuevos y prostéticos dioses de la tecnología, la tragedia es una manera de aplicar un freno de emergencia, porque es en la tragedia, en estas obras clásicas, por eso son clásicos, donde están esos elementos comunes, esa finiquitud de la vida, aquello que acecha, sin importar lo que vaya cambiando el mundo, y la presencia constante y la inmortalidad que falazmente prometen esos dioses prostéticos de la tecnología. En lo que es la dramaturgia, vamos a arrancar con Esquilo, el padre del teatro, como decíamos antes, y crea la Orestiada, donde vamos a detenernos. Vimos que la Orestiada es la primera trilogía de la historia de la literatura clásica, compuesta por 3 obras de teatro: Agamenón, las Poéforas y las Euménides. ¿Y de qué habla? ¿Cuál es el mito? ¿Cuál es ese instrumento narrativo? Bueno, tenemos que irnos a las postrimerías de la guerra de Troya, ¿no? La guerra de Troya eran griegos comandados por Agamenón, el rey de Micenas,
lidera todas esas ciudades-estado, por así llamarlas, no eran así en esa época, pero las podríamos limitar al término ciudades-estado, que viajan a Troya, a esa ciudad riquísima del Asia Menor, esa ciudad de las grandes murallas, que estaba ubicada en el paso justo, llamado el Helesponto, que comunicaba con el Asia Menor, ¿no? Y entonces los troyanos que estaban ahí bien ubicados en el Helesponto, ¿qué hacían? Cobraban impuestos. Vos querés pasar por acá y comerciar con las naciones del Asia Menor, bueno, pagame. Es por eso que Troya era una gran ciudad y una ciudad muy rica, por esta cuestión de los impuestos que cobraban. Pero bueno, se puede siempre en la vida tirar la cuerda hasta un punto, y los griegos dijeron, bueno, vamos a conquistar Troya y nos quedamos con todas las riquezas de Troya y tenemos el Helesponto perfecto, libre para poder comerciar con el Asia. Necesitamos una excusa. Hete aquí, nuevo elemento misógino del mito, Helena. Llega la mujer más bella, ¿sí? Una mujer con una historia porque había nacido en una situación muy particular, supuestamente en una metamorfosis con un cisne. Su madre logra dar a luz a la mujer más bella, Helena, y el tema de Helena que escapa con la reina de Esparta que escapa con el príncipe troyano, Paris o Alejandro. Alexandro significa supuestamente el más bello. El Alejandro que esté escuchando ya sabe cuál es el significado del epíteto de su nombre. Y le dan la excusa perfecta estos dos infieles para los griegos conquistar a la nación riquísima Troya. Bueno, 10 años se las pasan batallando, Héctor, Aquiles, los mirmidones, todo lo que ustedes conocen, el caballo de Troya, que nunca aparece en la Ilíada, sino que después se cuenta en la Odisea al principio. Y la cuestión es que Agamenón se convierte en el gran triunfador. Ese rey de Micenas, que batalló durante 10 años, tiene que volver a su patria. Vuelve a su patria esperando que lo recibieran con todos los vítores, con la alfombra roja, por así decir. Y ahí lo está esperando su esposa, Clitemnestra, que en estos 10 años había guardado un gran rencor contra su marido, porque su marido, para obtener vientos favorables que llevaran los barcos griegos hacia Troya, sacrificó a la hija de ambos, a Ifigenia. ¿Sí? De ahí Ifigenia en Áunide o Ifigenia en Táuride, dependiendo la versión. La cuestión es que durante esos 10 años, Clitemnestra, la reina de Micenas, albergó un gran resentimiento hacia su marido, y cuando volvió, lo recibieron con todos los vítores y Clitemnestra con un cuchillo escondido. La cuestión es que Clitemnestra mata a su esposo, pero tuvo su sed de venganza, el derecho divino a la venganza, la ley del talión, ¿sí? El ojo por ojo, mata a su marido frente a los ojos de sus hijos, Electra y Orestes. Bueno, de ahí viene el famoso complejo de Electra, ¿no? Ese amor de la hija mujer por el padre, así como el de Edipo es el amor del hijo varón por la madre, ese mito freudiano, ese complejo freudiano. El de la mujer es el complejo de Electra. Electra ve cómo asesina a su madre, a su amado padre, se acerca a su hermano Orestes y hablando en criollo, por así decirle, le dice: mamá mató a papá, hay que matar a mamá. Tenemos nuestro derecho divino a la venganza, el ojo por ojo, la justicia retributiva, y Orestes al principio se espanta, no quiere asesinar a la madre, pero instigado por Electra, instigado también por el dios Apolo, por un dios oracular, por un dios que trae las pestes, por un dios que trae esos presagios ominosos, mata a la madre. En uno de los clímax más importantes de la obra, Clitemnestra levanta su túnica y dice: me vas a apuñalar por aquí, me vas a apuñalar en este vientre que te dio vida. Y él duda, pero instigado por Apolo, él asesina a su madre. Inmediatamente, quienes aparecen, esas Erinias, esas Furias, esas Euménides que vimos al principio de la charla, la justicia retributiva.
la ejecución de la venganza. Estas eriñas, esta justicia retributiva, empiezan a acosar, a atormentar a Orestes. ¿Sí? Orestes, en la segunda parte de la trilogía, en las Coéforas, logra escapar, se dirige a Atenas y ruega a la diosa Atenea, a esa diosa de la sabiduría, piedad. Y Atenea dice, esto no es un juicio para que se aplique la justicia retributiva, no es un caso para que se le aplique la justicia retributiva, el ojo por ojo, ese derecho milenario de la sangre. Voy a crear un tribunal para que estudie bien el tema y determine. Y se instituye el areópago de Atenas con las palabras de Atenea. Lo que hace Esquilo es decir lo siguiente en palabras de la diosa. Pero que este asunto que se ha presentado aquí para entender en los homicidios, elegiré jueces, que a la vez que sean irreprochables en la estimación de la ciudad, estén vinculados por juramento, y los constituiré en tribunal para siempre. ¿Cuántos eran estos jueces que elige Atenea, estos ciudadanos irreprochables? 12, los llamados 12 hombres en pugna de la famosa película. Bien, eran 12. La cuestión es que vemos en la obra de teatro, en el primer juicio en la historia de la literatura, la tercera parte de la trilogía se llama Las Euménides, son 3 obras de teatro, recuerden, y vemos que Atenea preside el jurado. Luego vemos que hay un fiscal. Las fiscales en realidad son 3, son las eriñas. Las eriñas quieren que se siga manteniendo ese derecho milenario a la venganza, el ojo por ojo, la justicia retributiva. Luego nos encontramos con un abogado defensor. El abogado defensor llamativamente es Apolo, aquel que lo instigó a cometer el crimen. Eso es, digamos, una cosa medio rara de la trama. Y como les dije, la presidenta del tribunal va a ser Atenea. Se vota, luego de que se presenten los alegatos, cada uno presenta sus defensas, las eriñas presentan su caso. Su caso está basado en la tradición. La tradición es la aplicación milenaria del derecho milenario a la venganza. Él mató, nosotros tenemos que atormentarlo por el resto de su vida. Si nosotros transpolamos esto a lo que sucedía en la época, el derecho milenario desde los sumerios, los babilonios, los hititas, etcétera, va a ser el ojo por ojo, ¿sí? Entonces, acá lo que se nos está diciendo es cambiamos el paradigma. Es una idea de Esquilo dando una explicación mítica al progreso social. Lo que hacen los jueces, estos 12 miembros del jurado, es analizar atenuantes y agravantes. Este hombre fue instigado a cometer el crimen. Por el otro lado, hay un derecho a la venganza. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, la cuestión es que de los 12, 6 votan en contra de Orestes y a favor de las eriñas, y 6 votan por absolverlo. Queda la presidenta del tribunal que desempata, y desempata a favor de Orestes. Y ahí viene el famoso indubio pro reo. Ante la duda, vamos a absolver. Entonces, esta idea de Esquilo es una explicación mítica al progreso social, sustitución de la venganza por la justicia. La venganza era automática y sin miramientos en los inicios de la civilización. La justicia ya no es concebida de un modo de condena automático, como un instrumento, sino como un instrumento para introducir la razón en procesos de culpabilidad al tiempo que ha de ser administrada por un poder delegado de la comunidad. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Nosotros, Fuerte y claro. gracias. Nosotros vimos ya a Orestes y Esquilo, al padre del teatro. Y yo les dije que también estaba Sófocles. Sófocles, que a mí me gusta llamarlo el primer filósofo del derecho, porque nos trae Antígona. Nos trae ese fascinante primer agón argumentativo. ¿Qué es el agón? El agón es un instrumento narrativo que vemos todos los días en novelas que leamos o bien o en novelas o en series de televisión donde hay, en los juicios, donde hay argumentaciones contrarias a través de un diálogo que establece el autor. El agón también es una competencia
deportiva que se da en las Olimpiadas, ¿sí? También se lo llama así el agón. Llevado a un discurso, es un agón, una confrontación discursiva. Yo propongo un tema y una parte da sus argumentos, la otra parte da los otros. ¿Qué es lo que hacemos todos los días quienes leemos expedientes en tribunales o quienes ejercen la profesión y presentan sus casos? El instrumento narrativo, el mito que elige Sófocles es Antígona. Para Antígona, así como con la Orestiada nos teníamos que ir a la guerra de Troya, para Antígona nos tenemos que ir a la saga tebana, se llama, a esa mítica Tebas, donde estaba la esfinge que asolaba ese ser mitológico, ese monstruo mitológico que asolaba en la entrada de Tebas, que no permitía que nadie entrara ni saliera, que todo aquel que quisiera entrar en Tebas se enfrentaba a la esfinge, ese ser con cuerpo de león, cara de mujer, cola de serpiente, y alas de ave, que establecía un acertijo. Si la persona que quisiera pasar por las puertas de Tebas acertaba el acertijo, la esfinge había prometido, había jurado a los dioses que iba a terminar con su vida, que se iba a suicidar. Si no se acertaba el acertijo, la esfinge lo devoraba. Y bueno, devoró a mucha gente hasta que apareció Edipo, ¿sí? El famoso héroe Edipo que llega y lo que hace Edipo es resolver el acertijo. El acertijo todos recordamos que es cuál es ese ser que al inicio de su vida va en 4 patas, luego en el cenit de su vida anda en 2 patas y al final de sus días anda en 3 patas. Edipo lo piensa y dice, el hombre, porque en el inicio de su vida va gateando, en el cenit de su vida va caminando erguido en 2 patas y en sus últimos días va con un bastón. La esfinge se horroriza que alguien resolvió su acertijo, hoy día todos lo sabemos, en esa época había que saberlo, y la cuestión es que termina con su vida. Edipo es considerado un héroe porque salva a la ciudad, se casa con la reina es viuda, porque acababa de morir el rey asesinado por un transeúnte en las afueras de la ciudad, y luego se descubre que esa reina en realidad era la madre de Edipo. Edipo era pertenece a esa saga de los niños abandonados, como Moisés, como Ciro, como Paris, etcétera, esos seres cuasi míticos, legendarios, que son abandonados de niños y luego tienen un camino heroico hasta llegar a cierta situación trágica. Edipo descubre que haya sido con su madre, que tuvo hijos con su madre, convertido en rey de Tebas, y se arranca los ojos, ¿sí? Yocasta, la reina, al saber que haya sido con su hijo y que ha tenido hijos con su hijo, se suicida. Bueno, la cuestión es que, muerto Edipo, el tema se daba en la sucesión del reino de Tebas. ¿Quién iba a gobernar Tebas? Habían 2 hijos y 2 hijas de Edipo y Yocasta, de madre e hijo. Y esos 2 hijos se llamaban Eteocles y Polinices, y las 2 hijas se llamaban Antígona e Ismene. Bueno, por una cuestión de patriarcado de la época, estaba entre los 2 varones, Eteocles y Polinices. Y no se les ocurre mejor idea que decir, un año gobierno yo y otro año gobernás vos. Craso error, porque no hay nada más adictivo que el poder. Entonces, empieza a gobernar Eteocles, pasado el año, viene Polinices y le dice, bueno, ahora me toca a mí. Y bueno, Eteocles mucho no quiere saber nada con entregar el poder, entre una discusión y la otra, esto deriva en una guerra civil. Y empieza otra saga de la literatura clásica que ustedes conocerán como los 7 contra Tebas. La cuestión es que Polinices deserta Tebas y busca un ejército, los 7 contra Tebas, para conquistar la ciudad. Empieza esta guerra, una gran masacre, donde los hermanos se matan entre sí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Quién pasa a ser el rey de Tebas? El tío, el usurpador, por así decirlo, un oportunista que se llama el rey Creonte, el tío de estos chicos que se mataron. Creonte, ¿qué es lo primero que hace? Sacar un decreto.
una normativa. Fíjense, todas las obras de la antigüedad tienen este componente normativo. Y esa normativa, ese decreto, dice que todo aquel que hubiera desertado de suelo patrio, de Tebas, se le iba a impedir ser enterrado en la ciudad. Eso hoy día, imagínense en esa época donde había una gran superstición, donde todo pasaba por la superstición, era lo peor que le podía suceder a una persona, que no se le pudieran rendir los ritos mortuorios y no poder ser enterrado, significaba que su ánima no iba a poder ir a ningún lado. Según la mitología griega, el destino de cada uno de nosotros en la otra vida, en la vida del más allá, eran tres. Si yo había sido heroico, había batallado en honor a mi ciudad, iba a ir a un lugar que se llama los Campos Elíseos, un lugar paradisíaco, lo que la concepción judeocristiana entiende como el paraíso. Si yo había tenido una vida gris, donde siempre había hecho lo mismo, no me había jugado por nada, ni había hecho nada virtuoso ni heroico en los parámetros de esa época, iba a ir a un lugar llamado los Campos de los Asfóderos, donde todo era gris, repetitivo, y en la eternidad la persona hasta se iba a olvidar de sí misma, de quién era. Y si yo me había portado mal, había infringido una de las normas divinas, una de esas normas sagradas de la época, iba a ir a lo que la concepción judeocristiana entiende como el infierno, que era el Tártaro, dominado por el dios Hades, ¿sí? Que era lo peor que podía suceder. Pero había algo aún peor a eso, que era que no se prestaran, no se rindieran los ritos mortuorios sobre el fallecido. Esto implicaba que su ánima iba a vagar eternamente por el limbo sin ningún destino. Y eso era terrible. Eso atentaba contra una norma divina, una norma más allá de cualquier legislación, cualquier decreto de un mortal. Era un derecho divino, lo que hoy día entenderíamos como un derecho personalísimo, un derecho innato, intrínseco a la persona. Antígona, ante este decreto y sabiendo que su hermano Polinices había desertado Tebas, decide infringir ese decreto. Ese decreto determinaba que cualquiera que prestara rito mortuorio y enterrara al desertor en suelo patrio iba a ser lapidado, iba a ser enterrado vivo. Entonces Antígona, sin embargo, sabiendo que infringía esa norma positiva, ese decreto de Creonte, decide desobedecerlo. De ahí la obra Antígona y la desobediencia civil, ¿sí? Y todos los estudios que hicieron Judith Butler, que hizo Hegel en su momento, sobre el rol de Antígona en el derecho. Ella decide desobedecer la norma. Se presenta ante el rey, tiene una audiencia ante el rey, al oportunista Creonte, y ¿qué le dice? En uno de los momentos más importantes de la historia de la literatura, se da un agón discursivo de un componente jurídico enorme. Antígona le dice al rey: no creo que tus decretos tengan tanta fuerza como para permitir al hombre ignorar leyes no escritas, inmutables, de los dioses. Su vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre. Le enrostra esto en este agón discursivo, porque el rey le dice: pero muchacha, literalmente, estás loca, ¿qué has hecho? ¿Sabías a qué te enfrentabas? Y ahora al infringir la ley no me queda otra que condenarte a muerte. Ella le dice: no me importa, yo no puedo dejar que mi hermano, que el ánima de mi hermano esté perdida por siempre en un limbo. No creo que tus decretos vayan más allá de esas normas divinas, lo que hoy día entenderíamos como una suerte de naturalismo, ¿no? Un positivismo contra un naturalismo. Pero hay otro debate, hay otro agón discursivo no tan analizado generalmente en ensayos, en libros, que es el que se da en las dos hermanas. Antes de que Antígona infrinja la norma, hay un agón, un debate entre Antígona e Ismene, la otra hermana de estos cuatro hermanos, ¿no?
Y Ismene en realidad representa las bondades de la normalidad. Ismene representa el no infringir la norma, en acomodarse al compartimento estanco de la norma. Norma viene de la palabra, normal viene de la palabra norma, ¿no? Ella representa el status quo, el no te metas. Ismene le dice a Antígona, pero no podés hacer esto, no podés enterrar a nuestro hermano y rendirle los ritos mortuorios porque hay una norma que lo prohíbe. Y ella le contesta, no, no importa, yo lo tengo que hacer. Hay un derecho más allá de ese derecho mortal que me lleva a hacerlo. Y así como tenemos la Orestiada como ese primer juicio de la historia de la literatura, así como tenemos Antígona con ese primer debate ontológico jurídico de la historia de la literatura, nos vamos a encontrar con la comedia. Y en la comedia, en esa génesis de la libertad de expresión que les comentaba, nos vamos a encontrar con Aristófanes, que hace dos obras, Las nubes y Las avispas. Y yo en este encuentro me voy a detener en Las avispas, porque su protagonista es un juez. Un juez que es adicto a los tribunales. Un juez que es adicto a juzgar, que está juzgando todo el tiempo, que juzga en el tribunal la mayor parte del día, pero después vuelve a su casa, juzga a su hijo, juzga a sus amigos, juzga todo el tiempo, tiene una adicción por juzgar. Es una alegoría a lo que sucedía en la época de la Grecia clásica, que era un colapso de los tribunales. Supuestamente la sociedad ateniense era muy litigiosa, todo lo llevaba a juicio. Y entonces Aristófanes escribe Las avispas como una sátira de esa litigiosidad intrínseca de la ciudadanía ateniense, de llevar todo a juicio. No hay nada nuevo bajo el sol. Quienes amamos lo que hacemos y amamos el derecho y amamos el servicio de justicia, generalmente cuando nos juntamos y tomamos un café, comemos, charlamos, nos quejamos del colapso de los tribunales, de los casilleros, de las bandejas de entrada virtuales hoy día, pero es porque amamos lo que hacemos y no nos estamos quejando de nuestro trabajo, sino del contexto en el que lo hacemos, ¿no? Y nos quejamos de una excesiva litigiosidad de la gente y buscamos métodos alternativos de solución de conflictos, etc. Y en los albores de la civilización y en los albores de lo que hoy entendemos como los tribunales hoy día, se daba el mismo tema. En esa época se daba lo que era el excesivo sentir litigioso de los ciudadanos, de que llevaban todo a los tribunales y había un colapso de los tribunales, al punto tal que se creó un instituto jurídico por el cual se condenaba a quienes abusaban de los tribunales. Y esto se llamaba la psicopantía. La psicopantía, el psicopante era aquel que abusaba de los tribunales buscando un castigo hacia otra persona, ya sea por una inquina política o para quedarse con sus bienes, ¿sí? Inventaba un juicio. Si se detectaba que esa persona estaba en psicopantía, si era un psicopante en 3 oportunidades, procedía un castigo, una pena que se llamaba la timia, que era la pérdida de los derechos civiles. La timia podía ser total, que eso significaba poder ser sometido a la esclavitud, o parcial, que no podía votar en 3 elecciones, que para la época y la idiosincrasia de la época era bastante delicado. En Las avispas les dije que el protagonista es un juez, Filocleón, ¿sí? Y el otro protagonista es su hijo, Videcleón. El juez, obsesionado con los tribunales a tal punto que su hijo, tan preocupado por su padre, lo encierra y se dan una serie de situaciones muy graciosas por las cuales el padre quiere escapar de su casa para ir al tribunal para juzgar, ¿sí? Y la adicción es tal que el hijo hace como una suerte de proceso de desintoxicación y en ese efecto de abstinencia que tiene el padre, hacen una suerte de juicios simulados dentro de la casa, donde uno de los momentos más graciosos es el llamado juicio al perro.
si el perro de la casa tenía o no derecho a comerse el queso siciliano que estaba en la época. Es una alegoría, es una sátira de la excesiva litigiosidad de la época. ¿Por qué se llaman las avispas? Porque en una suerte de ensueño de Filocleón, él sueña que logra escapar de su casa y estar en el tribunal, pero en vez de juzgar, está siendo juzgado. Y todo el jurado se le acerca vestido de avispas y con sus aguijones acechándolo, ¿no? Para ayudar a su padre a superar su adicción, Vidocleón monta un juzgado en su propia casa para que su padre lo presida. A falta de alguien a quien acusar, Filocleón juzga al perro de la familia por haberse comido un poco de queso siciliano. Aparentemente en la época se creía que el queso siciliano era el manjar más apetitoso del momento. Pero ya cerrando, para no abusar de la palabra, y ya lo he hecho mucho, lo sé, voy a ir a un capítulo que me parece interesante, que tiene que ver con lo que me gusta llamar la emancipación femenina en la literatura clásica. Y a mí me gusta creer que este movimiento de personajes femeninos tan fuertes en esta etapa de la historia de la literatura se debe a la presencia de ese personaje real, fascinante, llamado Aspasia. Aspasia era la concubina de Pericles, ¿sí? No la esposa. Pericles se había divorciado de la esposa para entrar en concubinato con Aspasia. Aspasia era una hetaira. Las hetairas eran las acompañantes, las prostitutas que venían de Asia Menor, una suerte de geishas muy cultas, para estar con personajes encumbrados. Y esta hetaira, Aspasia, era una mujer sumamente inteligente. Hablaba muchísimos idiomas, muchísimos dialectos, era una mujer muy culta y conquista el corazón de Pericles. O sea, fíjense que el símbolo del siglo de oro ateniense comete el crimen más grave en lo que era la moral de la época. O sea, Pericles está en concubinato por amor. En esa época, los casamientos eran una cuestión de Estado, una cuestión sucesoria o una cuestión de bienes. Nadie se casaba por amor, estaba mal visto casarse por amor. Sin embargo, el paradigma del siglo de oro ateniense, el gran patriota de la Grecia clásica, eh, establece un concubinato con Aspasia y la hace participar de muchas reuniones políticas y la junta con gente muy encumbrada. Y era una mujer dentro del mundo intelectual y del mundo político escuchada, respetada. Se dice que a las tertulias que organizaba Aspasia participaba Sócrates, a quien él admiraba a Aspasia. Entonces me gusta pensar que todo este movimiento tiene que ver con el escándalo que generó la figura de Aspasia en ese momento, en el lugar más rancio de la aristocracia ateniense. Recordemos que Grecia tiene esos claroscuros en lo que hace, por un lado, la cuna de la democracia occidental, de la literatura, de las artes, y por el otro lado, el rol de la mujer. Las mujeres libres, libres entre comillas, vivían encerradas en sus casas. Las esclavas terminaban teniendo más derecho que las mujeres libres porque por lo menos podían salir, podían oficiar de parteras, podían oficiar de comerciantes. En cambio, las mujeres libres vivían encerradas y podían salir en determinadas festividades religiosas acompañadas de su marido, de su padre o de quien detentara sobre ellas esa representación legal. Y fijémonos que en esa época se dan una serie de obras literarias donde el rol de la mujer es muy fuerte. En esa época, Sófocles escribe Antígona, es una joven que osa desafiar la ley injusta de un tirano en nombre de los principios humanitarios. Y Aristófanes escribe dos grandes comedias que hoy día se siguen representando. Una es Lisístrata, en plena guerra tiene del Peloponeso, ¿no? Entre espartanos y atenienses. Tiene la fantástica ocurrencia de aliarse con mujeres del bando enemigo y organizan una huelga sexual conjunta para que se firme la paz. Cansadas que los hombres hagan todo mal en política, que están llevando a la ruina
a las dos grandes ciudades del momento, Esparta y Atenas, las dos grandes potencias de estas ciudades-estados, ellas organizan esa huelga sexual hasta que no se firme la paz. Y por el otro lado, una obra muy interesante que se llama Las Asambleístas o La Asamblea de las Mujeres, donde la protagonista es Praxagoras, donde al frente de un grupo de vecinas atenienses suplanta a los hombres en la asamblea, el órgano de gobierno máximo del momento, organizan una coup d'état, un golpe de estado en las mujeres toman el poder y con esos votos instaura lo más cercano a lo que hoy día entendemos como un régimen comunista e igualitario. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, como primer medida, estatizar todas las propiedades y decirle a cada individuo a qué se va a dedicar a partir de ahora. Pero si yo tuviera que ver cuál es la obra femenina por antonomasia de la época, de ese movimiento de la literatura clásica, elegiría Medea, Medea de Eurípides. Yo les había contado que Eurípides le da un rol a la mujer muy importante en esta etapa de la literatura. Y Medea habla en voz alta por primera vez de la furia y angustia que anidaba en los hogares atenienses. El personaje de Medea es la primera hechicera en la historia de la literatura clásica. Está en la saga Jasón y los Argonautas, los grandes héroes griegos que van a buscar al Asia Menor el vellocino de oro, pero logran obtener el vellocino de oro, ese instrumento mágico, gracias a la ayuda de esa hechicera, de Medea. Sin Medea, esa hechicera de la diosa Hécate, sin Medea nunca hubieran podido lograr esa misión, porque Medea con sus hechizos logra derrotar a la gran serpiente, al gran dragón que custodiaba el vellocino de oro. ¿Y por qué hace esto Medea? Por amor. Lo hace por amor a Jasón, ¿sí? El líder de los argonautas. Jasón le promete casarse a Medea, se lo ayuda en esta epopeya del vellocino de oro. Medea cumple con su parte y Jasón también se casa con ella, pero ni bien ve otra oportunidad, la abandona. Y Medea, y esto tiene que ver ese registro tan extremo de la tragedia griega, en venganza a la traición de Jasón, Medea asesina a sus propios hijos. El golpe que le da a Jasón es matarle a su primogénito y matar a sus hijos. Nosotros lo vemos como algo extremo, tanto hoy como en la época lo era, pero habla un poco del registro narrativo extremo por un lado y de la catarsis por el otro. Pero de todos estos mitos hay alegorías, representan. Y lo que está representando es esa angustia que se respiraba por las mujeres en los hogares atenienses. Fíjense las palabras que Eurípides pone en boca de Medea. Nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener que comprar un esposo, la dote, con dispendio de riquezas y tomar un amo de nuestro cuerpo. Y este es el peor de los males. Separarse del marido es escandaloso para las mujeres, no así para los varones. Cuando ellos se aburren en casa, salen a distraerse. Aseguran que permaneciendo en casa las mujeres evitamos peligros, mientras que el hombre, pobrecillo, ha de batirse a la guerra. Medea, en conflicto con su encierro y su maternidad, acaba diciendo que preferiría librar 3 guerras que parir una sola vez. Pero, y ya ahora sí, cerrando y agradeciendo el espacio, como les dije, iban a haber recomendaciones de literatura clásica y también de literatura contemporánea. Quiero cerrar con una parte de esa maravillosa novela de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, donde el emperador Adriano se encuentra asumiendo el imperio, se encuentra al mando del gobierno de Roma, y en ese momento dice, ¿qué hago? ¿Qué hago con la justicia? ¿Qué hago con los distintos poderes? Y fíjense lo que Marguerite Yourcenar pone en boca de Adriano. Tengo que confesar que creo poco en las leyes. Si son demasiado duras, se las transgrede con razón. Si son demasiado complicadas,
El ingenuo humano encuentra fácilmente el modo de deslizarse entre las mallas de esa red tan frágil. El respeto por las leyes antiguas corresponde a lo que la piedad humana tiene de más. También sirve de almohada a la inercia de los jueces. Si siempre se hizo así, ¿por qué cambiar? Las más remotas participan del salvajismo que se esforzaban por corregir esa ley del talión de la que hablábamos. Las más venerables siguen siendo un producto de la fuerza. La mayoría de nuestras leyes penales solo alcanzan, por suerte quizá, a la mínima parte de los culpables. Nuestras leyes civiles no serán nunca lo suficientemente flexibles para adaptarse a la inmensa y fluida variedad de los hechos. Cambian menos rápidamente que las costumbres. Peligrosas cuando quedan a la saga de estas, lo son más aún cuando pretenden precederlas. Sin embargo, en esta aglomeración de innovaciones arriesgadas o rutinas añejas, sobresalen aquí y allá, como sucede en medicina, algunas fórmulas útiles. Los filósofos griegos nos han enseñado a conocer algo mejor la naturaleza humana. Desde hace varias generaciones, nuestros mejores juristas trabajan el pro del sentido común. ¿Y qué es lo que hacen los jueces día a día, no? Sino aplicar el sentido común muchas veces, y como decían nuestros abuelos, el menos común de los sentidos. Así que una autora, gran emblema de la literatura, sin haber estudiado nunca derecho, de esta definición hermosa literariamente, en esa prosa maravillosa que tenía Marguerite Yourcenar, y tan lúcida desde lo jurídico que no quería dejar de compartir con ustedes. Nuevamente, muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias, Lisandro. Gracias, Vanessa, y a todos los que han trabajado en la organización. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted. Agradecemos a todos los que están acá. Un aplauso para esta hermosa jornada de literatura clásica y mitología. Eh, la verdad que ha sido un honor que esté entre nosotros. Para todos los que quieran volver a ver esta charla, va a estar colgada en nuestro canal de YouTube, en nombre del colegio y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la ciudad. Le agradecemos en esta jornada. Y por otra parte, le reiteramos a todos los que están mirándonos en vivo desde el canal de YouTube que hay un link subido donde se pueden incorporar para el sorteo hasta que termine, hasta que cerremos esta charla, y se sorteará obras del doctor, y después se comunicará al ganador por mail, quien haya ganado, para acordar cómo vamos a hacer la entrega de eso. Y por otra parte, quiero agradecer a todo el equipo que hay detrás, que no se ve, tanto Jorge como Anabela, como Luli, todos ellos que están atrás de esto, con todo lo que son las réplicas públicas en las redes sociales y demás, como siempre. Y también, por cierto, va a haber para todos los que participaron de esta jornada otro link donde están los certificados por haber asistido a esta jornada, que se coordina desde acá, desde el colegio y de la asociación. Doctor, ha sido un placer. Seguramente nos reencontremos en algún otro encuentro. Hay un libro que yo estoy leyendo suyo, muy interesante, que tiene que ver con el cine, y soy una persona bastante curiosa, para los que me conocen lo saben. Así que seguramente vamos a volver a convocarlo en otras jornadas, en otro momento, para seguir abordando toda la parte del derecho y el arte, que es una rama muy interesante, que le agradecemos mucho sus formas de poder comunicar a todos. Así que ha sido un honor. Muchísimas gracias Vanessa, Jorge, y a todo el equipo que permitió este evento a disposición, y va a ser un honor volver a reunirnos. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted y los esperamos en la próxima. Y para los que estén, hasta que esto se cierre, les hablamos del sorteo, les hablamos de los certificados, y los esperamos en las próximas jornadas que realizaremos desde este espacio de colegio y asociación. Es para nosotros un honor poder contar con todos los que están mirando el canal de YouTube para este tipo de encuentros. Así que buenas tardes a todos y gracias por el honor, doctor. Y gracias a todos los presentes. Muchas gracias.